Se nos acaba la primera mitad de la temporada de la Premier League y acá en Tres Toques analizamos las tres más grandes decepciones de la Premier League en esta primera mitad de temporada. ¿Y con quién lo hago? Con mi amigo Beto González de Editorial Puskas. Esto es las grandes decepciones de la Premier League. Tres Toques comienza ya. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tres Toques, gracias por acompañarnos. Recuerden que si aún no lo han hecho, suscríbanse a la familia de Tres Toques, dejen su like, dejen su comentario. Hoy vamos a estar hablando un resumen, un redondeo de esta primera mitad de la temporada de la Premier League con las tres mayores decepciones de esta mitad de temporada y obviamente lo charlo con mi amigo Beto González, que ya hemos analizado varios partidos de la Premier League. Bienvenido, Beto, gracias por aceptar la invitación. Hola César, no, gracias a ti amigo, siempre es un gustazo estar acá en Tres Toques con todos los que nos ven y hay muchas ganas de platicar de esto porque ya venía siendo hora de un corte de caja, ¿no? Ya viene el Boxing Day, ya viene el fin de año y es el momento en el que Inglaterra nos deja más cosas como para valorar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que, no sé si coincidirás conmigo, y bueno, y también los que nos están viendo después nos dejarán los comentarios. Creo que redondeamos con tres decepciones que me atrevería a decir, por distintos motivos, terminan siendo para nosotros la decepción de esta primera mitad de la Premier League. Y arranco con Donny van de Beek, que era un jugador que viene del Ajax, que venía como uno de los principales fichajes de este Manchester United, pero ya de por sí la llegada del holandés era como que dudosa en el sentido de que habría que ver cómo mover el dibujo táctico, a quién iba a sentar. Era un fichaje hasta redundante dentro del Manchester United. Por ahí era casi que la necesidad número 10 en los fichajes que tenían que hacer y se fueron por el holandés. ¿Qué es lo que para ti hace que el holandés entre como una de las decepciones de esta primera mitad de la temporada? Primero, el déficit del Manchester United como club, como organización, para planear y para determinar qué es lo que necesita. Ya, más allá de que ahora mismo el United es tercero de la Premier y que está a 5 puntos del líder, la verdad es que es un equipo al que le hace falta el sistema. En parte, más allá del entrenador, se trata de los perfiles. Y es que elegir los perfiles no se ha correspondido con una detección oportuna de lo que necesita el equipo, ¿no? Y se ficha pensando a futuro, se ficha pensando en oportunidades de mercado, y en ese último rubro, en ese cajón metemos a Donny van de Beek, ¿no? Porque el holandés, y lo dijo Solskjaer cuando llegó desde el Ajax en el verano, dijo que él venía siguiéndolo por más de un año y que había estado hablando con la directiva de este fichaje más o menos ese mismo tiempo. Y 40 millones y demás, y él dijo directamente, es una oportunidad de mercado. Pero si uno evalúa lo que es el Manchester United, lo que es su realidad, lo que quisiera Solskjaer para jugar a lo que él aparentemente quiere, pues Donny van de Beek no tenía un acomodo, ¿no? Digamos que no encajaba, no encaja con lo que tiene, ¿no? No resuelve las necesidades del equipo, y más allá de que le hemos visto partidos puntuales buenos jugando como interior en el rombo, en el 4-3-1-2, que lo hemos visto también jugando en la punta de ese rombo, y también como doble pivote, que eso necesita muchos más matices alrededor, necesita uno crearle ventajas y contextos favorables. Más allá de eso, hay muy poco del holandés, ¿no? Y responde a todo esto. O sea, Donny van de Beek nos encantó cuando lo conocimos en el Ajax como una especie de mediocentro, pero sabíamos que no iba a ser eso. Entonces, entre Peter Bosz y Erik ten Hag lo transforman en ese mediapunta llegador, goleador, un poquito figurándolo con Thomas Müller, su última versión del Ajax, o la del Ajax semifinalista de Champions, y ahí se da uno cuenta de lo que es, ¿no? Y ahí se da uno cuenta que por ser ese jugador no encaja en el Manchester United. Entonces, ese es un problema, eso lo lleva a convertirse en una decepción, y más allá de lo que ha jugado, de lo que no ha jugado, es que por más que juegue, uno va a darse cuenta que no tiene suficiente cabida en este equipo, ¿no? Podríamos decir incluso que fue un error haberlo traído, sobre todo porque no es ese medio centro que necesita el United, ya hay un media punta que tiraniza todo como Bruno Fernández,
Y perfiles para los interiores en general, pues ya existen, ¿no? McTominay, Pogba, el propio Bruno. Entonces es difícil, ¿no? No está cómodo, no es el contexto que él quisiera y seguramente él esperaba muchos más minutos, ¿no? Pero no es así de simple. El equipo tiene muchas dificultades para armar una plantilla coherente y él está pagando el precio. Totalmente de acuerdo. Creo que primero, en calidad individual, o mejor dicho, en actuaciones individuales no ha superado a los que están dentro del terreno de juego regularmente. El esquema no lo favorece. Él tampoco tiene muchas virtudes para salirse de esa zona de confort y entrar en otro papel o en otro rol. Entonces termina siendo o redundante o no termina siendo efectivo. O si no, se medio ajusta el esquema para él, pero el resto del equipo no se siente cómodo. Así que de todas creo que es un fichaje interesante, un jugador interesante, pero en un ambiente, en un contexto donde no le favorece, donde no debió haber llegado, capaz para mí es una de mis primeras decepciones, es la decisión que pudo haber tenido Van de Beek en este contexto y que pudo haber dicho, bueno, por ahí espero un poco más, y el Manchester United no era el equipo donde él debía llegar. Así que estoy totalmente de acuerdo, creo que eso lo podemos redondear en una gran decepción de esta mitad de temporada. Por otro lado, por razones distintas, después de deslumbrar en la final de la Champions League, tenemos a Thiago Alcántara, que prácticamente hizo un partidazo, venía haciendo un buen final de temporada, porque los que recordamos bien, ya Thiago venía perdiendo la titularidad con Kimmich en medio centro y Pavard en lateral derecho. Después, con la lesión de Pavard, ahí es cuando el español vuelve a tomar titularidad, vuelve a tomar protagonismo y eleva lo que lo termina haciendo que prácticamente toda Europa lo quisiera. Se lo lleva el Liverpool, un muy buen equipo, con un muy buen entrenador, un equipo que no está acostumbrado a jugar bajo el motor que supone ser Thiago Alcántara. Cuando lo actuó bien, pero después vino el coronavirus, vinieron las lesiones, y va a seguir toda esta inestabilidad, o si se puede, ese suspenso de que cuándo vuelve y si está al 100%, y en una liga donde no se descansa nunca, donde se juega siempre cada 3-4 días, porque si no ahora se vienen las copas. Es complicadísimo para mí. Me pareció que el lugar fue bueno, es que el lugar que escogió la liga y el equipo y el entrenador, así que creo que no es mucho que yo, por lo menos de mi lado, le quiera criticar a Thiago, pero sigue siendo una decepción porque, como decíamos fuera de micrófono, es Thiago siendo Thiago, es ese jugador que llega a un punto muy alto de su carrera donde empiezan los focos a llegar a él y parece que los mismos focos son los que lo terminan lesionando. Sí, y bueno, también decir que Thiago está siendo Thiago es porque es un futbolista que físicamente es frágil. Realmente tenemos pocos recuerdos de Thiago hilando una buena serie de partidos sin lastimarse, ¿no? Sin tener problemas físicos. Podríamos traer a la memoria cuando llega al Bayern Múnich, que llega prácticamente haciendo pretemporada solo. Guardiola lo ficha, juega la Supercopa de Alemania contra el Dortmund de Klopp en el Signal Iduna Park y se rompe, justamente por eso, ¿no? Y toda esa repercusión física se notó a lo largo de los siguientes meses, ¿no? Se rompió los cruzados, tuvo problemas de tobillo, que recién los tuvo también en esta temporada, ya también tuvo coronavirus, y lo cierto es que Thiago, cuando tomó un punto de consistencia física aceptable para que él pudiera rendir, fue el mejor mediocentro del mundo. La verdad, eso no tiene debate, no hay como un detractor de Thiago Alcántara podría decir lo contrario, ¿no? Fue capital en el campeón del triplete, así de sencillo, ¿no? Y parecía que el paso lógico era el Liverpool, sobre todo porque el Liverpool necesitaba un medio centro como Thiago, y Thiago quizá ya había concluido su etapa en Múnich, ¿no? Daba esa sensación, pero llega a la Premier, tiene esa pequeña incursión en Stamford Bridge contra el Chelsea. Es cierto que el Chelsea acaba con uno menos ese día y demás, es muy al principio de esta Premier, pero se notó lo que Thiago Alcántara podía hacer, ¿no? Empezó a tiranizar los pases, empezó a comandar las posesiones y nos ilusionamos. Viene el coronavirus, viene una lesión de tobillo y hace unos días volvió a entrenar, ¿no? Es una decepción que tenemos que tomar con pinzas porque quizá nos quedamos con la imagen del Thiago Alcántara que ganó el triplete, ¿no?
un Thiago en plenitud física, un Thiago perfectamente sano, que con su giro bajo presión desarmaba completamente cualquier presión que pudiera tener el rival, y era un tremendo conductor, ¿no?, del equipo, a través del pase, a través de siempre estar buscando bien al hombre libre y de encontrarlo, ¿no? Hoy Thiago necesita volver a ganar esto, y si algo tiene de colchón es que el Liverpool es el líder de la Premier, que tiene 5 puntos de distancia contra el segundo, ¿no? Que además es un equipo que está bien respaldado, ¿no? Si bien Fabinho ahora juega como central, pues está Jordan Henderson, está Jorginho Wijnaldum, como quiera que sea, siempre hay una pieza que puede sustituirlo, pero ya también quizás se considera una decepción lo de Thiago, porque ya vimos lo que puede ser el Liverpool con él, ¿no? Con Fabinho como central ganando a campo abierto y él por delante conduciendo al equipo, ¿no? Tiene 2 partidos de Premier League apenas, y ya nos urge que regrese, ¿no? Porque ojalá que al final de esta temporada podamos decir, Thiago Alcántara al final no fue una decepción, ¿no? Pero al menos en este primer semestre, por lo poquito que ha jugado, solo tiene 2 partidos con el Liverpool. Pues sí, ¿no? Se nos ha quedado corto. Claro. Esta es una decepción por no cubrir, digamos, las expectativas en cuanto a lo que sabemos que puede dar. Y es por eso, ¿no? Es por la lesión. Coincido que cerró esa última etapa en el Bayern Múnich. Ya veíamos un Thiago incluso con un poco más de musculatura, con otro tipo de juego. No tenía miedo de ir al choque físico porque se sentía en confianza. Entonces va a tener que de a poco volver el Español a ir recuperando ese estado de ánimo y ese estado de forma física para poder demostrar esa calidad que le vimos cerrando la temporada ahora con el Liverpool. Pero sí, coincido que para mí ha sido decepcionante ver que semana tras semana el Liverpool no puede contar con Thiago Alcántara. Y ahora, para mí fue complicado, yo tengo que admitirlo. Para mí agregar esta tercera decepción fue complicado porque entré, digamos, en ese tren, en ese vagón donde me ilusioné mucho con las cosas que podía lograr el Arsenal de Arteta, y el Español creo que sigue siendo muy buen entrenador, creo que ha sido terco en algunas cosas, creo que ha pagado la novatada de ese entrenador que a veces deja que su ego se imponga por encima de la razón o de las oportunidades. Estuvo el escándalo con Özil, y bueno, han habido ciertas cositas que extra futbolístico lo han complicado, y por supuesto después el plantel no le termina de rendir, no acierta. A veces parecía que estaba todo muy claro con el tridente ofensivo. Después empezó a probar con Aubameyang como punta y no como extremo. Entonces ocurrieron algunas cosas donde... Y hoy estamos a un punto donde el Arsenal prácticamente está peleando por no descender, y en una Premier que no te perdona, en una Premier donde es de momentos, el equipo que está en muy momento y puede ir a ganar 3-4 partidos seguidos ganando, se te puede escapar. Entonces, para mí ha sido decepcionante este inicio de temporada del Arsenal. Creo que ha habido incluso un retroceso de cómo terminó, si bien eran muy poquitos partidos como para poder medir lo que podía dar Arteta. Capaz a lo mejor la temporada me termina diciendo fue Arteta siendo Arteta, el clásico. O sea, no era con lo que cerró, sino como que es un entrenador que tiene buenas ideas, pero limitado. No sé, ¿qué opinión tienes tú de Arteta en lo que va esta temporada? Está en una situación muy difícil, y es que, a ver, es que vamos por partes, porque dijiste algo muy importante con el tema Özil y llegar al banquillo como primer entrenador, no como auxiliar, como asistente. Mikel Arteta, si algo tiene en el Arsenal, además de todo lo que ha aprendido con Guardiola y lo que se llevó del Manchester City, donde él además fue clave, sí, yo también he tenido la sensación por momentos de que Mikel Arteta está encontrando una personalidad como entrenador de Premier League, ¿no? Y eso no siempre es fácil, y con una Premier que depende tanto de momentos, quizá más que otras ligas, y con equipos que con muy poco te lastiman, ha tenido que ir adaptándose de una forma muy, muy rápida, ¿no? Y si hemos visto este Arsenal también, es que le falta calidad. Y el mejor hombre del Arsenal, si no hay lugar a duda, es Mesut Özil.
más allá de Pierre-Emerick Aubameyang, más allá de Thomas Partey, más allá de Gabriel Magalhães, que ha sido un deleite tenerlo en la Premier, el mejor de esta plantilla es Mesut Özil y no cuenta. Y por ahí hay un conflicto, ¿no? Porque es el hombre que en teoría tiene la llave de lo que este Arsenal necesita, ¿no? Más juego entre líneas, conectar esa tercera altura del medio campo que luego le hace falta para progresar con la pelota y para viajar más junto, para luego no partirse, ¿no? Y defender tan mal. Son decisiones de Mikel Arteta que son un poco incomprensibles, sobre todo por el hecho de que más allá de que Özil es el mejor de este equipo, es el que más cobra y es el que no juega, ¿no? Llegó Willian, es un buen fichaje, yo no pensaba que sería un protagonista y sin embargo lo es, casi siendo un enganche muchas veces. El tema de Gabriel y el tema de Thomas, que es muy interesante, ¿no? Porque yo recién dije, le falta calidad a la plantilla, sí, individualmente sí, en algunas zonas, ¿no? Pero está Thomas Partey, por ejemplo, que es el mediocentro por el que media Europa suspiraba. O sea, ese mediocentro que recibe, gira y empieza a pasar y a organizar es Thomas. En el Atlético se veía. Cualquier equipo que lo tuviera seguramente crecía 2 peldaños atacando con balón, ¿no? El Arsenal se lo lleva en el deadline y después se lesiona. Tampoco tiene la consistencia que Arteta hubiera querido y ahí tiene que improvisar, ¿no? Xhaka volviendo como pivote único, jugando mucho con un Mohamed El Neni que ha regresado bien de su sesión, Dani Ceballos que está en un papel ahí medio secundario, que va ganando cierto ritmo y va ganando sensaciones, lo de Aubameyang que ya decías, ¿no? Que ante el momento de la Lacazette, también un poquito la intermitencia de Eddie Nketiah y demás, y que Gabriel Martinelli todavía no está listo, entonces el que ha jugado en punta es el gabonés, ¿no? Se le han juntado muchas cosas que ha tenido que ir resolviendo sobre la marcha. Me parece que es un gran entrenador, y me parece sobre todo que tiene esa vocación para enseñarle al futbolista qué es lo que tiene que hacer, y eso es muy propio de los entrenadores que se educan en el juego de posición, ¿no? Más que entrenar, el Arteta es uno de esos entrenadores. También el paso por el banquillo del City con Guardiola y demás influye, pero lo complican muchas cosas, ¿no? No es tan posible jugar a lo que él quisiera con centrales como Rob Holding, como Callum Chambers, teniendo laterales como Cedric, por ejemplo, teniendo un Ainsley Maitland-Niles que ha crecido mucho, pero se ha quedado en el intermedio de ser lateral, carrilero, extremo, interior. Juega de muchas cosas, pero no sabemos qué es, ¿no? Y la verdad es que si uno va viendo nombre por nombre, salvo 4 o 5 contadas excepciones, este Arsenal no tiene un equipo para aspirar al título, eso es utópico, por supuesto, y quizá ni para Europa League, y es un problema, ¿no? Y quizá ahí Mikel Arteta, él tenía otra idea de cómo competir, que es tomar protagonismo con balón, lo que le hemos visto en esta Europa League, un poco ya también contra equipos como el West Ham, más al principio de esta temporada, pero lo cierto es que para lo que le alcanza es lo que le hemos visto con ese 3-4-3, ¿no? Que le vimos para ganar la FA Cup, que le vimos para cerrar la temporada pasada, para iniciar esta, un equipo reactivo, enfocado a la presión y a correr, ¿no? Es para lo que le alcanza, y Mikel Arteta está atado de manos en ese sentido, ¿no? Si no suma calidad este club en cuanto a plantilla, en cuanto a jugadores, nombres, también va a ser muy difícil, y a eso ningún entrenador se sobrepone, honestamente, ¿no? Lo de Arteta sí que es una decepción, porque llegaron fichajes que pensábamos que podían encajar en esa idea. Ya voy cerrando con esto, pero no ha terminado de pasar, porque Thomas se lesionó, Gabriel sí ha tenido su consistencia, pero me parece que necesita un poco más de ciertas ventajas que no existen ahora. Willian, al final ya vimos que no estaba para ser protagonista de este equipo, y muchas otras cosas más, ¿no? Está lleno de etcéteras este equipo que al final no lo dejan competir, y si Arteta no termina adaptándose, pues no dudemos que al final de la temporada le den la despedida, ¿no? Sí, es complicado, el entorno es complicado, creo que volviendo al tema de Özil, creo que él no lo supo manejar bien, creo que él dé su brazo a torcer y vuelva a incluir a Özil no significa que Arteta esté equivocado, ni que la forma de juego era la equivocada, ni nada, es como que simplemente corregir algo y poder, tampoco tiene que significar que el proyecto debe girar en torno a Özil. O sea, creo que ahí hay un tema más de egos, como que no quiere dar su brazo a torcer. Ahora dijo, sí, que a lo mejor puede llamar a Özil porque ya las cosas no pueden estar peor. O sea, es como que
como que haciendo entender que bueno, podían haber empeorado si yo lo llamaba antes, no sé, es complicado, pero sí, notoriamente creo que es uno de los entrenadores que está en mucho riesgo su trabajo, así que creo que va a tener que ver cómo ajusta. Habrá que ver, como dices tú, si es que los directores del Arsenal entienden que este equipo no está para más, obviamente le van a tener mucha más paciencia y mucho más colchón, además que él es un histórico, o lo contrario, si piensan que este equipo sí está ahí, bueno, van a empezar a venir las presiones porque de verdad que los resultados no están llegando y a veces pareciera que contra los equipos, como dices tú, que tiene que ser reactivo, las cosas son mucho más fáciles, a pesar de que el rival del frente es fuerte, pero cuando toca un rival donde él tiene que proponer es donde vienen las preocupaciones y en realidad es prácticamente el fuerte de la idea de juego de Arteta, ¿no? El juego propositivo, ir en bloque, pases entre líneas, pero bueno, es complicado. Ya para ir cerrando, Beto, te pregunto, de estas tres decepciones, ¿cuál fue para ti la mayor? Si tuviésemos que rankearla para ti, la mayor, ¿cuál sería? Uf, Complicado. sí, complicado. Es que ahora mismo me viene a la cabeza, nos pusimos complicados, ¿eh? Mira, voy a quedarme con Mikel Arteta, sobre todo porque más allá de que hay cosas que no puede controlar, sí me parece que él en este proceso de llegar a la Premier y de competir y de buscar soluciones sobre la marcha, tampoco ha encontrado cómo darle la vuelta a esa falta de calidad, ¿no? Y quizá esa solución implica traicionar el discurso y al final jugar algo que no siente. Y ahí hay un peligro muy fuerte porque ya lo decíamos, si por Arteta fuera, y él ya lo ha dicho en varias entrevistas, sobre todo en Sky Sports, es yo quisiera transmitirle al equipo un 4-3-3, juego con balón muy arriba, ataque posicional, y presionar tras pérdida rapidísimo, porque eso es lo que yo siento, es lo que sé transmitir. Ahí está, es un entrenador que va de frente con eso, ¿no? Pero, a ver, Holden como central, Cedric, Mohamed El Neni, que aunque ha jugado bien, sabemos que no es un jugador propiamente de la élite, el propio Granit Xhaka tampoco, y hay cosas que por más que se estiran no dan, ¿no? Y Mikel Arteta ha buscado soluciones, ya buscó en esa línea de 3, ya también tuvo esa línea de 4, le hemos visto 4-3-3, 4-2-3-1, en fin, soluciones hay, pero si él algo ha dejado claro es que él quiere llegar a tener un Arsenal que juega de esa manera, pero la calidad no le da, ¿no? Y luego se lesionan jugadores y luego tiene cosas de desconexiones individuales del jugador que dejan al equipo en situaciones de 10 contra 11, como contra el Burnley, por ejemplo, lo de Saka, luego lo de Gabriel el otro día, o sea, también contra eso es muy difícil hacer algo, ¿no? Y sin embargo, a mí también me da la sensación que Arteta, más allá de la pizarra, en este tipo de momentos no está faltándole un poquito más de punch para ganarse un poquito extra del jugador, ¿no? Como que es que esto ya es muy subjetivo, pero Mikel Arteta, por muy buen estratega que sea, por muy buen entrenador, me da la sensación que está faltándole un poquito, una dosis extra de convencimiento para poder llevar a este futbolista que no es tan bueno como los otros a competir de otra manera, ¿no? Ya lo que tú decías, ¿no? Habrá que ver si la directiva entiende que también han cometido errores armando este equipo, porque aparte no tienen tanto dinero, y le dan esta paciencia para trabajar a largo plazo, o lo cortan. Y si lo cortan, ve tú a saber quién va a llegar, ¿no? Es muy difícil. Y hay un dato por ahí interesante que su último paso sí es difícil, ¿no? 4 de los últimos 7 partidos los ha perdido, hasta el Everton Arsenal del fin de semana, ¿no? Pero si uno ve lo que ha sido como entrenador del Arsenal, de 51 partidos ha ganado casi 30, 29, ¿no? Y ha marcado casi 100 goles. Es aceptable considerando que lleva prácticamente un año, o ya cumplió el año al frente del equipo, ¿no? No son malos números, sin embargo, da la sensación que todo el mundo va quedándose corto y ahí vamos a ver qué tal están las soluciones, ¿no? De momento, él también parece estar quedándose corto. Totalmente. Para mí, por eso te señalaba, para mí él es la mayor decepción de esta primera mitad de temporada, porque no solamente, digamos, en ese ámbito, sino que
para mí, las sensaciones que me dejó a fin de temporada y con los refuerzos que le llegaron, que no son malos, no serán los mejores del mundo, pero no son malos refuerzos, creo que me ilusionó más y pensé que iba a encontrar una fórmula para competir y hacer daño, no solamente a los equipos donde él iba a ser reactivo, sino a los equipos donde él iba a poder desplegar su idea futbolística. Y bueno, y obviamente lo elevé tanto que al caer fue rotundo y bueno, esperemos que la próxima mitad la pueda levantar. Beto, de verdad, gracias por haber venido, por haberte sumado a dar estos 3 martillazos de decepciones de esta Premier League. Pero bueno, era necesario también charlarlo, hablar de eso y qué más que contigo que hemos analizado un montón de partidos de la Premier. Gracias por haber venido. No, al contrario, César, un abrazo para ti, para todos los que ven Tres Toques y hasta la próxima, ojalá que sea pronto, ¿no? Totalmente, totalmente. Se vienen un montón de programas buenos, así que estaremos notoriamente hablando próximamente. Abrazo, Beto. Abrazo, César, gracias.